Fernando Gaviria, una voz libre en opinión. Un cordial saludo para todos, aquí acompañándolos nuevamente en este espacio y diciéndoles que lo más importante y el interés que siempre nos acompaña es en el tratar de aportar y de contribuir y de socializar temas importantes. Alguna vez, y eso lo tenemos que tener claro, nuestra función en la vida pública se determinaron aspectos importantes que seguramente nos dan la claridad suficiente para hacer análisis y mirar compromisos y temas de ciudad. Aquí se apoyó y se aprobó una ley 1259, ley del comparendo ambiental. Recuerdo por ese entonces que se insistió mucho que había que aprobarlo, que había que hacerlo, que eso era un tema obligado. Se hizo el estudio correspondiente, se buscaron todos los temas necesarios acompañando el tema de esta ley y se aprobó el acuerdo. Hay que poner en ejercicio, hay que poner en práctica y aplicar estos acuerdos que son leyes o apoyados en leyes de la República. Y necesariamente nosotros tenemos que estar dispuestos a que las cosas se hagan y se hagan bien, cumpliendo con todos estos temas que son temas de ciudad, temas de cultura, de civismo, y eso es lo que tratamos de acompañar. Ese acuerdo basado en la ley 1259, no voy a referirme en este espacio porque es un tema dilatado, pero sí es de análisis, y ya por estos días inclusive en grupos de amigos, así sea de manera virtual, hemos hablado de este tema, la famosa ley o el famoso acuerdo 1259, ley y acuerdo municipal. Más adelante estaremos hablando de este tema que nos parece que definitivamente marca uno de los procesos vitales en materia de ciudad y que hay que acompañarlo. Quería hacer un comentario y lo dije en ocasiones en estos pasados programas del tema político. Necesariamente aquí debo de hablar de política porque yo ejercí el tema político como elegido, como parte de un cuerpo colegiado como el Consejo, pero también hablo como ciudadano, hablo como un cartagüeño más, como una persona de a pie, y necesariamente tengo que estar vinculado a estos procesos porque me llama mucho la atención y siempre no seré tanto crítico, sino haré análisis de lo que se desarrolla al interior, no solo de la administración municipal, sino del Consejo. Mirar ese tema político es amplio, demasiado. Seguramente nos acompañarán muchos programas para hablar de este tema, un tema álgido, y siempre he sostenido e insistido, la política es inherente al ser humano. Yo recuerdo en mi época de estudiante que hablaba de que hablar de política era hablar de corrupción y que yo no era amigo de los políticos, pero entonces uno se ubica dentro de ese fervor y de ese deseo de ser distinto y enfrentar esos temas que tienen que estar vinculados al desarrollo de uno como ser humano, y los enfrentaba de manera crítica, diciendo que la política no era el tema que a mí me llamara la atención. Posteriormente, cuando entendí que era una función básica de todo ser humano, comprendí que mientras más tengamos claro todo lo que son estos procesos sociales, tenemos que hablar de política. Pero hay que hablar de la política como tal, de la esencia de la política, que es de servir. La política es servicio, la política es de aportar, la política es de análisis, de estudios, de promover y de surtir de temas útiles a la comunidad. Y hay otra cosa que se enmarca en este tema político, que son los temas famosos de los dignatarios, a quienes vamos a elegir. Y ahí se ha desarrollado el tema estructural de organizaciones políticas. Y es mucho lo que se ha hablado. En la época anterior, yo recuerdo una época que hablaban en el Congreso de las famosas dietas parlamentarias, hablaban del clientelismo, hablaban del manzanillismo, y todo ha ido cambiando, todo ha ido en el transcurso del tiempo
yo no diría que mejorando o empeorando, simplemente ha producido un cambio, una metamorfosis que es necesaria. Yo encuentro hoy muy difícil, y vuelvo y lo repito, y lo dije en un programa anterior, sin ser repetitivo en esto, simplemente reiterar un concepto que tengo de pronto afianzado, tengo instalado en mi cabeza, en mi mente, que es el de cómo se va a elegir. Hoy en día tenemos tres grandes dificultades. La primera, no contamos con estructuras políticas. Aquí hay gente, por hablar del caso regional y el tema local, yo diría que se avisoran unas figuras descollantes, figuras importantísimas en el tema actual de lo que tiene que ver con el aspecto de elección. Y hay una figura descollante, y es quizás la mejor, y es la que más tiene claro el proceso que se avecina. Excelente equipo, lo tiene todo. Hay otro problema, que es el tema de la pandemia. No se puede socializar, no se puede interactuar, no se pueden hacer reuniones de pasillos, corredores, salones, sitios que se puedan conglomerar, se pueden aglutinar y se puedan recoger todos y participar activamente en una reunión. Y la tercera, que tienen estos dignatarios que quieren ser elegidos, es el cotejo con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ya los puestos no son a dedo, ya los puestos no son de los jefes políticos, los puestos son de concurso, por meritocracia. O sea que realmente el que tiene el manejo, y lo digo de manera jocosa, y no quiero ser de pronto desobligante y ser atrevido, pero aquí esos jefes políticos y esas estructuras tan ausentes van a tener que cotejar con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pues eso no hay. Entonces, básicamente, en estos tres aspectos es que debemos de suscribirnos o que pueda suscitar el próximo proceso electoral. ¿Cómo lo van a hacer? Las ideas, yo pienso que a veces las ideas, en muchos, no son fundamentales. Más bien hablan de otra cosa y hablan de cómo, y de esa manera nunca vamos a cambiar la mentalidad de la gente. Del recurso para obtener los resultados. De hecho, compro. Entonces, ¿dónde quedan las ideas? ¿Dónde queda la claridad en la gente para saber que va a participar en una elección y que lo va a hacer por conveniencia? Que lo va a hacer no tanto por direccionamiento, sino porque entienda e interpreta que la persona elegida reúne todas las condiciones y cualidades: sensibilidad, conocimiento y capacidad. ¿Cómo se van a difundir estas ideas? Van a tener, para yo exponer lo que estoy diciendo, tengo que tener claridad. ¿Cómo se va a sustraer o cómo se va a eliminar con base en estos tres elementos un proceso que está próximo y que yo no sé si lo tienen claro? Porque hasta ahora yo escucho que vienen, hablan, caminan, visitan y no dicen nada claro. Nada, porque es que no tienen nada que decir. Hay muchos que no tienen sino plata, reconocimiento y votos comprados. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que entender que la gente tiene que respetarse en toda su condición y en toda su integridad. Y una de esas es exponiéndole al elector las formalidades en el tema de acercarse a una elección, pero también del convencimiento que esa persona elegida va a representar lo que la gente desea, que es lo que conocemos. Y ahí es donde se desprende una incultura, diría yo más bien, la poca cultura política que tenemos. Y no voy a hablar de Sudamérica, porque ya lo dije alguna vez y lo dijo un pensador francés. Uno de los principales problemas que tienen los latinos es que no tienen cultura política. Ellos no saben ni siquiera qué es oposición, ni partido de gobierno, porque esto todo se limita a ver qué me dan, y ahí me calla. Yo recibo y me quedo callado. Entonces, ¿qué le dejamos nosotros a ese gran número de electores que buscan otro espacio propicio para desarrollar temas integrales y que se les pueda manifestar en la práctica, en el beneficio y en el desarrollo de sus familias, de todo lo que tiene que ver con un entorno? Eso lo tenemos que tener claro. Por eso les repito, ese tema político es un tema que me interesa fundamentalmente, porque a mí me gusta la política y la he ejercido y he sido dignatario, yo he sido elegido.
Si digo lo que digo, es porque creo tener la autoridad moral para hacerlo y el conocimiento. Y en el Consejo los debates que planteé se presentaron muchas veces para eso. Yo recuerdo aquí por esos días cuando la famosa actualización catastral, que era un tema obligado de Estado, a cantidad de sandeces y comentarios dañinos y tendenciosos se hicieron, pero se hizo. Ahí están hablando ahora de una nueva actualización catastral y espero que quienes la vayan a hacer la hagan teniendo en cuenta la condición humana de la gente, del propietario, y mirar que esto no vaya a tener tanta afectación, porque para afectación ya tenemos con el COVID. Entonces que financieramente, económicamente, esas familias que tienen solamente como fortuna un predio van a tener que estar sometidos a hacer un desgaste impresionante en la manera de ir a pagar esos impuestos. Eso se les pide conciencia, y que por favor sepan que no todo el mundo en esta ciudad querida como Cartago tiene recursos para vivir con la tranquilidad, como si estuviésemos hablando de una región de Europa, de esos países nórdicos que los mata la tranquilidad porque no tienen que preocuparse por nada más, simplemente de vivir. Entonces, este tema, como igual otros, y hablar de estructuras y de política incluye a necesariamente tener que hablar de esos dirigentes que tenemos por estos días y que desde ya difícil compromiso tienen para estabilizar todos esos procesos y buscar a futuro el éxito que todos esperan. Cordial saludo para todos.